Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 6, correspondiente al curso de elaboración de tesis, sección B, correspondiente a cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy estamos iniciando ya la segunda fase, y propiamente de lo que es el curso de elaboración de tesis. Con la sesión del día de hoy, pues nos quedan 4 sesiones para poder terminar este curso. Haciendo una recapitulación, en la primera reunión vimos los diferentes tipos de trabajos académicos que se pueden presentar en las distintas universidades para poder optar al título universitario que ustedes están estudiando. Vimos lo que era un informe, lo que era un ensayo, vimos lo que era un artículo científico, una monografía, una tesina y una tesis. En la sesión número 2 vimos cómo elegir un buen tema de tesis, cuáles son las funciones del asesor, cuáles son las funciones del revisor, cuáles son los derechos y obligaciones que tiene el estudiante al presentar cualquier tipo de trabajo académico. En la sesión número 3 abordamos el inicio propiamente de lo que es el anteproyecto o protocolo o diseño de tesis, con lo que siempre explicábamos con lo que es la primera sección que se conoce como el marco conceptual, donde vimos propiamente los antecedentes del problema, cómo se elabora la justificación, cómo se hace un planteamiento del problema, cómo se hace propiamente la delimitación y los objetivos. En la sesión número 4 vimos propiamente la segunda sección de cómo se elabora el marco teórico o marco referencial. Y en la quinta sesión vimos propiamente cómo se operacionaliza y cómo se desarrolla una hipótesis. Esas son las 5 sesiones que hemos llevado a lo largo de este curso que consta de 10 sesiones. El día de hoy vamos a abordar lo que vendría siendo la tercera sección de ese anteproyecto o protocolo o diseño de investigación. Hoy vamos a aprender cómo se elabora el marco metodológico. Si recuérdense, si ustedes están haciendo ya su informe final, ustedes ya están presentando ese aspecto del trabajo final, entonces ahí se habla de capítulos. El capítulo 1 sería el marco conceptual, el capítulo 2 sería el marco teórico y el capítulo 3 sería el marco metodológico. Propiamente lo que vamos a abordar el día de hoy, junto con lo que vamos a ver la otra semana, que es el marco administrativo, esto es eminentemente organización y administración del tiempo que ustedes tengan para desarrollar propiamente ya su trabajo de campo o desarrollar propiamente la tesis. Ahora, si ustedes ya la desarrollaron y están propiamente haciendo el informe final, aquí es donde ustedes de alguna forma van a presentar, y también se les vamos a enseñar el día de hoy, al proceso de tabulación e interpretación de datos, para que ustedes en ese capítulo número 4, que tienen que desarrollar dentro de su tesis, conozcan ese procedimiento de cómo hacer una buena tabulación. Ahora existe infinidad de técnicas, infinidad de procedimientos para que la tabulación sea más sencilla. Otro aspecto, para las personas que tienen acceso a la plataforma de Wedding, ya se encuentra habilitado el mosaico correspondiente a lo que es propiamente lo que nos corresponde a la sesión del día de hoy. Se encuentra el material de apoyo, la presentación que vamos a utilizar, y también ya se encuentra habilitado la segunda tarea. Esta tarea consiste en lo siguiente. La otra semana vamos a ver propiamente cómo se elabora un cronograma y cómo se elabora un presupuesto para una tesis. Pero la tarea consiste en que ustedes, yo les voy a dar, esto es ficticio, esto es ficticio, les voy a dar el patrocinio para desarrollar su tesis con 10,000 quetzales. Quiero ver cómo ustedes propiamente presentan ese anteproyecto con el dinero que se les está proporcionando, que es en este caso de 10,000 quetzales. Quiero cuentas claras, eso sí. No sé qué tipo de procedimiento vayan ustedes para utilizar ese presupuesto. Ustedes lo pueden hacer en Word, en Excel o en cualquier programa propiamente para el desarrollo del presupuesto. Tiene que cuadrar. Son aspectos contables. Recuerden que el dinero se los estoy dando yo. Es dinero ficticio, pues en ese sentido.
Entonces, tiene que cuadrar propiamente ese dinero, no aquello de que les voy a dar 10,000 y solo se van a gastar 3,000 quetzales. Vamos a ver en qué se gastan ustedes esos 10,000. Puede ser que la tesis sea menos o puede ser que la tesis sea más, pero vamos a manejar esa cantidad de 10,000 quetzales. Y el otro apartado que tienen que hacer en su tarea para la otra semana es la elaboración de un cronograma de actividades. Vamos a ver cómo organizan ustedes su tiempo. Ese cronograma, al igual, lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en Excel o en OneNote. Ahí están las indicaciones en la tarea o en el mosaico para que ustedes lo puedan desarrollar. Elaboran el documento, ya sea en diagrama de Gantt o en un cronograma tipo PERT. Ustedes sabrán, eso se los han enseñado en sus unidades académicas, cualquier tipo de elaboración de cronogramas. Entonces, ustedes ahí me lo plantean. Calculen el tiempo. Ustedes tienen tiempo más o menos de 6, 12 o 18 meses para hacer la tesis, en ese sentido. Entonces, ahí vamos a ver cómo ustedes organizan su tiempo para el desarrollo propiamente de las actividades. Van a comenzar desde lo que sería la elección del tema hasta la presentación, según el punto de vista de ustedes, de cuándo podrá ser la presentación de su examen final o de su examen público, pues en este. Esas serían las dos tareas. Tienen toda esta semana, tienen todo el jueves, perdón, mañana miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, hasta el otro lunes para subir la tarea. Ahí sí está, ya verifiqué y está hasta el día lunes a las 23 horas con 59 minutos. Háganlo despacio, háganlo tranquilo. No es una tarea para estar complicándole la vida, pero manejen muy bien ese cronograma y más que todo manejen ese presupuesto sobre los 10,000 quetzales, que es lo que ustedes tienen para la elaboración de su tesis. Ahora, si en el presupuesto ustedes se exceden de los 10,000 quetzales, me tienen que indicar de dónde van a obtener ese dinero, ya sea que es por cuenta autofinanciamiento, o sea, cuenta propia de ustedes, o hay otra persona que también les va a patrocinar la tesis en este sentido. Esa es la tarea que tienen exactamente para poder desarrollarlo en toda esta semana. Esa tarea, como repito, es la elaboración del presupuesto y la elaboración del cronograma. Esa tarea les vale 25 puntos. Recuerden que ya llevan 50 puntos jugados, más estos 25 ya literalmente pues ya tienen ganado el curso con 75 puntos en ese sentido. Ya solo nos faltaría el examen final pues, en ese aspecto. No sé si por el momento hay algún tipo de duda, algún tipo de interrogante que quieran realizar. Cedo el uso de la voz o el uso del micrófono para que alguien me pueda plantear algún tipo de interrogante. Entonces, en este momento voy a iniciar propiamente con lo que sería la sesión número 6, que hoy nos corresponde lo que sería la tercera sección, la elaboración del marco metodológico, o si usted ya está haciendo su informe final, sería ese capítulo número 3, que sería la elaboración o la redacción propiamente del marco metodológico. Es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Saber por qué hacer, saber cómo hacer y saber qué hacer las cosas es parte importante dentro de la organización que ustedes tengan para el desarrollo de su tesis. Yo creo que todos en algún momento se van a recordar de esto o lo están llevando propiamente. Ustedes han llevado un curso, ya sea a nivel de carrera de nivel medio o en la universidad, algún curso que se llame administración de empresas o algún curso que se llame organización. Dentro de ese curso se recuerdan ustedes que había una unidad que se llamaba las etapas del proceso administrativo. Planeación, planificación, control, presupuesto, cronograma, retroalimentación. Propiamente estos dos marcos, el que vamos a ver el día de hoy, marco metodológico, más el marco administrativo, que vamos a ver la otra semana, es propiamente la elaboración de una etapa de proceso administrativo, solo que en este caso sería personal. Aquí vamos a ver cómo ustedes se organizan propiamente para el desarrollo de cada una de las actividades que ustedes tienen planificadas para el desarrollo de su trabajo de campo. El marco metodológico incluye
el detalle, dice bien, incluye el detalle de cómo se va a hacer la investigación. Dice bien, recuérdense, en el anteproyecto estamos hablando a tiempo futuro. Entonces aquí tengo que yo explicar cómo voy a hacer mi trabajo de campo. Ahora, si yo estoy haciendo mi informe final, aquí tengo que hablar a tiempo pasado. Tengo que redactar cómo hice el trabajo de campo, propiamente en ese sentido. Entonces, aquí propiamente vamos a retomar y vamos a ampliar los diferentes elementos que ustedes ya presentaron allá en el marco conceptual. ¿Se recuerdan? Más que todo en los objetivos, en aquellos objetivos específicos, donde ustedes mencionaron algún tipo de técnicas y algún tipo de instrumentos que ustedes consideraban adecuados propiamente para el desarrollo de su tesis. Allá ustedes planteaban desarrollar encuestas, desarrollar entrevistas, desarrollar mesas redondas, desarrollar paneles, foros, no sé qué tipo de técnicas o instrumentos son los que ustedes se van a adecuar para el desarrollo de su trabajo de campo. La mayoría de personas o la mayoría de estudiantes, cuando hacen una tesis, pues sencillamente solo hacen entrevistas y encuestas. No pasan de esas dos técnicas. Existen alrededor más o menos de unas 300 a 400 técnicas para el desarrollo de una investigación. Hoy vamos a ver alrededor de unas 10 a 12 encuestas, de 10 a 12 técnicas para que ustedes de alguna forma vayan recordando, porque esto de todos modos ustedes ya lo vieron en algún curso que se llame técnicas de investigación, propiamente en ese sentido. Entonces, el marco metodológico es propiamente la forma en la cual voy a presentar, en este caso el estudiante o el investigador va a presentar esas técnicas y esos instrumentos que va a utilizar para la consecución de sus objetivos específicos y para la culminación de ese objetivo general que ustedes plantearon allá en el marco conceptual. El marco metodológico es un camino que se sigue para la realización del estudio, evitando caer en azares o evitando caer en actitudes caprichosas. Es aquí donde algunas personas cometen el gran error cuando empiezan a hacer las tesis propiamente. ¿Se recuerdan? En la sesión número 2 yo les decía que hay personas que dicen, ya estoy tabulando, ya estoy interpretando datos, sin siquiera haber hecho un anteproyecto. Es que el anteproyecto me sirve de camino, me sirve de guía propiamente a través de ese marco metodológico. Repito, aquí voy a describir de qué manera voy a realizar la investigación. ¿Cuánto tiempo me va a llevar la investigación? Y es aquí donde otro gran error que cometen muchas personas a la hora de hacer la tesis. ¿Se recuerdan? Allá en la delimitación, la gente o la mayoría coloca que la tesis la van a estar haciendo en 2 meses. Literalmente, tal vez el trabajo de campo les va a llevar 2 meses. Solo la elaboración, más el trabajo ya propiamente de campo, más la tabulación o la interpretación de datos. Eso es lo que ustedes deben de entender y deben de comprender, que una tesis me lleva tiempo, me lleva un debido proceso. Y eso lo vamos a entender o vamos a comprenderlo más fácilmente la otra semana cuando veamos el marco administrativo, cuando veamos ya la organización personal de ustedes. Y algo que les digo, no se olviden de la burocracia y no se olviden de los aspectos administrativos de su unidad académica en ese sentido. Entonces, el marco metodológico me va a indicar los pasos de una forma razonada donde voy a poder presentar un método, una técnica y un instrumento para poder realizar ordenadamente cualquier tipo de actividad que yo tenga que realizar en la comprobación, en el rechazo parcial o total de mi hipótesis, si es que estoy manejando hipótesis, porque ese es otro gran mito que se tiene en las tesis, que a puro tubo hay que meterle hipótesis a una tesis. No necesariamente. Usted puede manejar una teoría, puede manejar una propuesta, y su trabajo de campo puede ser eminentemente un trabajo de revisión bibliográfica o un análisis coyuntural, o usted puede proponer una alternativa o puede proponer un camino hacia lo que usted quiere proponer. Entonces, el marco metodológico es esa secuencia ordenada de esos pasos. Es lo que decíamos con las etapas del proceso administrativo, esa planeación,
esa planificación. Vamos a ver qué tan ordenados son ustedes, porque este es el punto de partida para futuros profesionales. No importa de qué unidad académica sean ustedes, de ingeniería, arquitectura, derecho, trabajo social, psicología, ciencias económicas. Vamos a ver qué tan ordenados son ustedes para poder tener ese control y esa evaluación permanente de cada actividad que ustedes van a ir desarrollando en su trabajo de campo propiamente, como también a posteriori, cómo ustedes se van a organizar y cómo ustedes de alguna forma van a llevar un control para el proceso de interpretación y proceso de tabulación de los datos propiamente que ustedes han obtenido a lo largo de ese trabajo de campo. El marco metodológico se divide en los siguientes elementos. Vamos a ver los tipos de estudio, los diseños de investigación, vamos a hablar de lo que es población y muestra, vamos a ver algunas técnicas e instrumentos para recolectar los datos, cómo procedemos a recolectar esos datos, algo que muchas personas se les olvida, y eso es lo que es parte de este curso. También tenemos que ver la validez y la confiabilidad de nuestro proceso de trabajo de campo. En toda investigación debe haber un margen de error. En las buenas investigaciones, ese margen de error está entre el 3 al 5% más o menos de error que podamos cometer en nuestra investigación. Pero la mayoría de personas solo están con la idea de solo hacer encuestas, solo hacer entrevistas, pero no hacen todo ese procedimiento estadístico, no hacen todo ese procedimiento metodológico propiamente para poder de alguna forma serles más fácil el trabajo. Y también vamos a aprender el procesamiento de la información. Vamos a proceder también a ver cómo se interpreta y cómo se grafica en el proceso de investigación. En el proceso de graficación que vamos a utilizar en ese capítulo, en el informe final, yo no voy a utilizar una gráfica de circular, o una gráfica de barras, o una gráfica lineal, porque es la más bonita, porque así se ve más chilero el trabajo. No, debo de especificar por qué estoy utilizando ese tipo de gráfica, por qué estoy argumentando para la presentación de esos resultados en sí. Entonces, vamos a iniciar con el inciso 3.1. Los tipos de estudio o los tipos de investigación. Esto es parecido a lo que vimos allá en la sesión número 2, con los tipos de tesis propiamente. El tipo de investigación o el tipo de estudio depende propiamente del estado del conocimiento en el tema de investigación y del enfoque que se le quiera dar a esa investigación. Propiamente aquí ya es en aspectos administrativos, esto vendría siendo como la misión y la visión que usted tenga para enfocar a su proceso de tesis en ese sentido. El tipo de estudio o el tipo de investigación también lo vamos a poder clasificar como las estrategias que usted tiene propiamente para poder recolectar y poder obtener los datos que usted va a presentar a través de ese informe final o cuando usted tenga que hacer ese capítulo 4 de la presentación e interpretación de resultados. Es recomendable que cuando usted elabore este apartado de tipo de estudio o de tipo de investigación, propiamente usted de alguna forma exprese o dé a conocer su punto de vista. Aquí sí manejamos un poco el punto de vista personal, porque recuérdense, y eso se los he venido diciendo a lo largo del curso, ustedes son los expertos del problema, por eso es que ustedes lo escogieron propiamente. ¿Se recuerdan? Cuando tuvieron la primera reunión con el encargado de metodología y él les preguntaba, ¿cuántos saben ustedes del tema? ¿Cuántos saben ustedes del problema? Y ustedes le decían, con tal de que les aprobara el tema de tesis, decían, conozco un 75, un 80 o un 85%. A esta altura, literalmente ya llegaron a un 90% de conocimiento del problema. ¿Por qué? Porque ya hicieron antecedentes del problema. Ya hicieron el marco teórico o marco referencial. Ya hablaron de la comunidad. Ya hablaron del grupo. Ya utilizaron palabras claves y ya también explicaron en ese marco teórico esas técnicas o instrumentos que ustedes consideran que se adecúan de una mejor forma a su trabajo de investigación.
Entonces, literalmente ustedes se están acercando a ese 90 o 95% de conocimiento. Ustedes se siguen volviendo más expertos en el problema que ustedes están estudiando. Es muy difícil, muy difícil que alguien llegue al 100% del conocimiento del problema de estudio o el conocimiento del problema de su tesis, porque los problemas sociales, como cualquier aspecto social o como cualquier aspecto del hombre propiamente, van cambiando, van evolucionando. Y eso de alguna forma usted lo va a ir detectando a lo largo del proceso de investigación y a lo largo de este trabajo de campo. Usted se va a dar cuenta que en algún momento va a tener que hacer alguna retroalimentación o algún tipo de feedback, como se dice en los norteamericanos, al proceso de su tesis. Y eso lo vamos a ver en qué fase se va a poder hacer ese tipo de actividad. Entonces, el tipo de estudio está orientado propiamente hacia dónde va enfocada mi tesis. Los tipos de estudio, como lo vimos en la sesión número 2, se pueden catalogar, o el tipo de trabajo se puede catalogar de 3 formas. Son los tipos de estudio exploratorio. Son aquellos en el cual yo conozco sobre el tema, más no del problema propiamente. ¿Se recuerdan cuando hablábamos eso en la sesión número 2? Tipos de tesis. Yo puedo ser, les ponía el ejemplo, yo puedo ser el mejor virólogo o la persona que conozca de todos los virus que han existido a lo largo de la historia de la humanidad o a lo largo de todos los virus que han existido desde que el planeta Tierra se creó, por decirlo de alguna forma. Conozco todo el proceso histórico de la creación de un virus o de una bacteria. Pero en este momento puede ser que esté surgiendo un nuevo virus, al cual yo desconozco las causas, motivos o razones de cómo surgió ese virus. Entonces, literalmente, pues soy una persona ignorante en esos aspectos. Entonces, debo de explorar. Y esa investigación me va a llevar tiempo. Esa investigación, de alguna forma, voy a poder encontrar esas causas y esos orígenes de ese virus. Así como también ver si ese virus es un virus maligno o es un virus benéfico propiamente para el hombre o para cualquier tipo de ser vivo que se encuentre en este planeta propiamente, en ese sentido. Entonces, ese tipo de estudio exploratorio me lleva tiempo. Como también, si es un tipo de virus, pues voy a encontrar una posible cura, una posible vacuna. Y también de alguna forma voy a hacer un tipo de estudio exploratorio para ver qué repercusiones positivas o negativas puede dar esa vacuna para la curación supuestamente de este virus. Ese es el proceso que hago yo en un tipo de estudio exploratorio. Esto me estoy hablando yo propiamente que me va a llevar alrededor de un trabajo de 3, 4 o 5 años. ¿Se recuerdan? Eso lo hablábamos en la sesión número 2, el tipo de tesis. Luego tenemos el tipo de estudio explicativo o experimental. Es en el cual yo voy a comprobar varias hipótesis y también voy a comprobar varias hipótesis con diferentes grupos de estudio, a los cuales les voy a aplicar esas hipótesis de distintas variables, de distintos indicadores, para ver de alguna forma cómo se adecua esa hipótesis o cómo se adecua esa respuesta parcial o total con cada grupo de estudio propiamente. Eso también me incluye que debo de conocer de diferentes temáticas. Era lo que mirábamos en esa sesión número 2. Es lo que se maneja en los centros de investigación, por ejemplo, en la DIGI o en cualquier centro de investigación que se dedique a hacer ese tipo de trabajo. Flaxo, Avanzo, así es propiamente, en el cual vamos a utilizar a diferentes personas, vamos a hacer grupos multidisciplinarios y cada quien va a dar el punto de vista adecuado a su profesión o a su materia de conocimiento. O sea, en este caso vamos a necesitar abogados, psicólogos, ingenieros, arquitectos, médicos de distintas profesiones para poder presentar una posible solución a un problema social o a un problema que se está presentando dentro de una determinada comunidad. Entonces, este tipo de estudio me va a llevar alrededor también de unos 3 a 5 años propiamente desarrollado. Y por último, tenemos los tipos de estudios descriptivos, que es el que estamos nosotros manejando propiamente en nuestra tesis, porque ustedes están interpretando la realidad propiamente, con el conocimiento que ustedes tienen, con la sapienza o con propiamente con la consulta hacia otras personas, hacia otros expertos, y con la lectura que ustedes han tenido, tanto de los antecedentes del problema como del marco teórico propiamente, ustedes han interpretado
parcial o total ese problema de estudio. Y ustedes se han animado a crear una hipótesis que es la respuesta propiamente a cómo ustedes consideran que puede ser la posible solución a ese problema de estudio. Ese es el tipo de tesis que manejamos nosotros o que propiamente ustedes han venido manejando o van a manejar en el desarrollo propiamente de su investigación. ¿Se recuerdan? Cuando estábamos manejando los antecedentes del problema. Esto es la primera fase que ustedes indicaban allá, propiamente cuando hicieron esos antecedentes, donde indicaban, según Fernández, en su tesis titulada tal cosa, él hizo un tipo de estudio, y es aquí donde ustedes lo están explicando, ya sea exploratoria, descriptiva o explicativa, o de cualquier otro tipo de estudio, puede ser cualitativa o cuantitativa. Eso ya dependerá de ustedes cómo quieren presentar propiamente su desarrollo del trabajo de campo, hacia dónde va su misión y hacia dónde va su visión propiamente del desarrollo de su tesis en ese sentido. Entonces, ahí tenemos ya el primer apartado, el tipo de estudio que usted le vaya a desarrollar propiamente o desarrolló en el trabajo de campo. Luego tenemos el inciso 2 o 3.2. Diseño de investigación o método de investigación, como usted le quiera llamar. En este apartado vamos a describir ese método o ese diseño que vamos a utilizar para llevar a cabo la investigación. Aquí es donde nosotros vamos a aplicar propiamente una correcta conducción en base a mis objetivos generales y a mis objetivos específicos, más los temporales. Ojo en eso, se recuerdan aquí esos objetivos temporales, en el cual voy a permitir presentar esos resultados o presentar un nuevo conocimiento, con lo que sería con la propuesta metodológica o con la propuesta teórica que yo voy a presentar a través de mi tesis en ese sentido. Aquí tengo que tener mucho cuidado en esto. Debo de tener el máximo grado de exactitud y de confiabilidad. ¿Qué significa esto? Que aquí debo de organizarme a través de un proceso lógico. Ese método que yo voy a utilizar me va a permitir definir el tipo de estudio, que ya lo tengo previamente en el apartado anterior, y voy a poder seguir unos pasos. Por eso es un método. En este caso, pues puedo utilizar el método científico, que podría ser prueba y error, a través de verificación de esa hipótesis o de rechazo de esa hipótesis. O puedo utilizar otro tipo de métodos, como podría ser el método deductivo, donde voy a partir de datos generales aceptados como válidos para poder llegar a una conclusión de tipo particular. O puedo utilizar el método inductivo, que voy a partir de lo particular a lo general. O puedo utilizar el método de análisis, en el cual voy a descomponer las diferentes partes de un problema o de un todo para poder encontrar una característica o un elemento que es el que yo quiero investigar propiamente. O puede ser el método de síntesis, en el cual voy a hacer un proceso racional de diferentes elementos dispersos al que voy a encontrar a lo largo de la investigación y que lo voy a presentar como un todo para poder estudiar esa totalidad. ¿Cómo puedo utilizar el método propiamente de comparativo? Comparar 2, 3, 4 grupos propiamente, comparar 2, 3 comunidades. Eso ya será dependiendo de mi tipo de investigación que planteé en el inciso anterior. Como también puedo utilizar el método dialéctico, en el cual puedo utilizar una especie como de espiral, encontrar el por qué y el cómo del problema. Pero estar preguntando, ¿pero por qué? ¿Pero por qué lo otro? ¿Y por qué no así? ¿Y por qué no así? ¿Por qué sí así propiamente? Es lo que se utilizan los niños propiamente cuando empiezan a preguntar, papi, ¿pero por qué es así? Y papi, ¿por qué no es de otra forma? Pues es propiamente lo que ustedes pueden utilizar también en el desarrollo de su investigación. Estar preguntándose por qué así y por qué no así. Y por qué así se desarrolló esa investigación y por qué no la hago de otra forma. Esto me puede llevar un tiempo de estudio también y un tiempo de organización. Y de alguna forma puedo también presentar a través de métodos estadísticos, a través de operacionalizaciones de fórmulas. No me voy a meter mucho a este campo de la operacionalización de datos estadísticos porque no es mi área propiamente. Yo soy del área teórica o del área humanística, pues. Pero sí voy a mencionar algunos aspectos que ustedes deben de tomar en cuenta para el desarrollo propiamente de ese plan, propiamente, de ese diseño de investigación, en el cual voy a tratar de, o ustedes van a tratar de proporcionar un modelo de verificación,
un modelo que les permita tener esas estrategias o ese plan propiamente para poder estudiar a ese grupo o poder estudiar a esa comunidad o poder estudiar a esa institución, pero no la quieren en una totalidad, sino que quieren propiamente ciertas características o ciertos aspectos de ese grupo o de esa comunidad. Y es lo que se conoce como la población y muestra en ese sentido. Ese sería el inciso 3.3. La población o muestra propiamente es donde yo voy a encontrar ciertas características o ciertos rasgos que me van a permitir de alguna forma poder estudiar ese fenómeno. La población es propiamente la totalidad del fenómeno por estudiar, en el cual voy a presentar una serie de características que den origen a los datos. Y a través de esa población puedo redefinir o puedo rediseñar propiamente mi diseño o mi método, en el cual yo puedo aplicarle un procedimiento ya sea de investigación documental o una investigación de campo o una investigación experimental. Aquí es donde yo voy a explicar cómo voy a hacer ese trabajo de campo, cómo voy a poder concluir o cómo puedo de alguna forma obtener esos datos a través de ese proceso, ya sea revisión de libros o de tesis o hacer el trabajo de campo. Y aquí voy a propiamente a explicar qué tipo de técnicas o qué tipo de instrumentos voy a utilizar para poder trabajar con esa población o con ese grupo colectivo. La población, debo de tomar en cuenta esto, es la característica del conjunto de elementos, pero esos elementos incluyen personas, animales o cosas a los cuales yo estoy estudiando propiamente. En el campo de ustedes, que son de ciencias sociales, pues van a trabajar con personas. Pero si ustedes fueran del área de medicina o fueran del área de agronomía, pues pueden trabajar con animales. También tienen que manejar una población en ese sentido. No van a investigar a todos los gatos, por decirlo de alguna forma, de toda Guatemala, porque si no, cuando terminan, pues en ese sentido, deben de especificarse a una población, en este caso de gatos, de determinada región. Igual es en el caso de las ciencias sociales. No voy a investigar a los 16 millones de habitantes que conforman Guatemala. ¿Se recuerdan cuando hacemos esos temas generales? Quiero investigar la pobreza en Guatemala. Decíamos eso en la sesión número 2. La pobreza en Guatemala. Guatemala está conformado por 16 millones de habitantes. ¿Cuándo voy a terminar de hacer ese tipo de investigación? Y además no estoy haciendo un censo en ese sentido. Debo de encontrar características propias de un grupo, que es lo que se llama muestra en ese sentido. La muestra propiamente es lo que me va a permitir, de alguna forma, encontrar ciertas características o ciertos rasgos de ese subconjunto de la población, en el cual voy a tener ciertos elementos que pertenezcan con características iguales o parecidas a la población, pero las he ido reduciendo. Vayámoslo de esta forma. Y eso ustedes ya lo tienen propiamente cuando ustedes hicieron la delimitación. ¿Se recuerdan? En la delimitación temporal, la delimitación espacial y la delimitación grupal en ese sentido. Ustedes empezaban con lo que es, digamos, la pobreza educativa en el departamento de Alta Verapaz, en el municipio de Cobán, en las edades de 25 a 35 años en el género femenino. Ahí ustedes fueron propiamente especificando ese grupo general a ese grupo específico. Ya fueron detallando de alguna forma esa muestra. Pero ustedes van a utilizar algún tipo de procedimiento en ese sentido, a través de algún tipo de fórmulas estadísticas. Lo que decíamos, Guatemala tiene 16 millones de habitantes. No me interesan los 16 millones de habitantes. Me interesa solo el departamento de Chimaltenango, por ejemplo. En el departamento de Chimaltenango voy a averiguar a través de censos, a través de los registros oficiales, que sería a través del Instituto Nacional de Estadística, de cuánto es la población en el departamento de Chimaltenango. Por decir una cantidad, 100,000 personas. Pero no me interesa todas las 100,000 personas. Me interesa solo determinado municipio. Como podría ser, por ejemplo, Papsum Chimaltenango o Papsum Chimaltenango. Entonces, en esa característica voy a averiguar cuánta población hay en Papsum. Ya no son 100,000, sino que ahora se va a centrar, por ejemplo, a 10,000 personas. Vean cómo estamos yendo de algo general a algo particular, propiamente. Pero no me interesa toda la población de Papsum. Me interesa un género, ya sea hombres o mujeres, en ese sentido. Entonces voy a averiguar, en base a los censos,
cuánto es la población de mujeres, en ese sentido. Entonces, de 10,000, que era la población total de PASUM, mujeres van a ser, por decir una cantidad, 1,000, por decir una cantidad. Pero todavía sigue siendo muy grande esa población o esa muestra. Entonces debo tener otras características. Y eso ya lo he mencionado en esa delimitación y también lo mencioné en la hipótesis, donde fui describiendo las características del grupo. En la hipótesis yo pude catalogar, se recuerdan aquellos indicadores de género, de edades, de nivel socioeconómico propiamente. Entonces ya voy sacando esa muestra. Entonces me interesan las mujeres propiamente de 25 a 35 años. Eran 1,000 mujeres. Ahora voy a verificar los censos. ¿Cuántas personas están comprendidas entre esas edades? Digamos de 1,000, pues se reducen a 100 personas. Yo lo puedo dejar ahí en ese sentido, pero puede ser aún más específico. Puede encontrar una muestra más representativa. En este caso, si yo estoy investigando las mujeres en estado de gestación de 25 a 35 años en los años 2018 al 2022, pues voy a ir a los centros de salud o voy a ir a los hospitales y voy a averiguar cuántas mujeres oficiales, ojo en esto, porque tengo que dar datos oficiales, no datos ficticios en un sentido. Recuerden que en algunas comunidades la gente no llega a los hospitales, pero eso ya no es problema mío en ese sentido. Yo voy a utilizar datos oficiales. Entonces voy a averiguar cuántas personas de 25 a 35 años mujeres estaban en estado de gestación. Eran 100 personas. Ahora se me puede reducir a 25. Y esta va a ser la muestra con la que voy a trabajar. Ese va a ser el instrumento que yo voy a utilizar propiamente para hacer esa investigación. Vean, eso es lo que hemos dicho a lo largo del curso. No agarremos temas grandes, agarremos temas pequeños, no nos compliquemos la vida en ese proceso. Hagamos ese método de selección que nos permita encontrar características de ese individuo o características de esos miembros. Y eso ya lo describí también, ojo, en el marco teórico. ¿Se recuerdan cuando describíamos a ese grupo, cuando mirábamos las características o los rasgos? Para que ahorita, cuando esté haciendo esa muestra, no tenga necesidad de volver a explicar por qué escogía ese grupo, porque eso está en el marco teórico, eso está en el marco referencial propiamente. Entonces, esa muestra me va a permitir de alguna forma recopilar los datos para poder especificar dos características. Uno, el criterio que yo utilicé para calcular los elementos de la muestra, o sea, esas fórmulas estadísticas, esa frecuencia, esa moda, esa mediana, ese intervalo. Eso que ustedes han llevado en cursos de estadística, por decirlo de alguna forma. Y también me va a permitir tener esa técnica de muestreo para ver si puedo utilizar un muestreo simple, un muestreo aleatorio, un muestreo sistemático, un muestreo estratificado o cualquier otro proceso que yo vaya a utilizar para hacer mi trabajo de campo en ese sentido. Esa es la característica que ustedes van a mencionar en ese apartado, a través de esos procedimientos. Y ojo en esto. Esta es la pregunta número 2 que les van a hacer en el examen público. El encargado de metodología, el encargado propiamente de que les va a aprobar lo que es el trabajo del anteproyecto, la pregunta número 2 que les va a hacer en ese examen público es: ¿cuál fue su procedimiento estadístico para encontrar la población y la muestra? Y esto es lo que ustedes están detallando aquí, en ese sentido. ¿Cómo ustedes utilizaron ese procedimiento para poder encontrar esos elementos o esas características o ese subconjunto de grupo? Se ve que ya vamos ya 2 preguntas que les pueden hacer propiamente en el examen público. La primera se las va a hacer el asesor. ¿Por qué escogió ese tema? Y usted escogió ese tema porque a usted le gusta, porque a usted le apasiona, porque usted tenía interés propiamente. ¿Recuerda cuando veían los rasgos que debe tener un buen tema de tesis? Pues ahí tenía la primera pregunta. Aquí ya vemos con la número 2. La otra semana vamos a ver esa tercera pregunta que les van a hacer en el examen público propiamente. Entonces ya tenemos lo que es la población y la muestra. Ahora vamos a ver propiamente las técnicas y los instrumentos para poder recolectar esos datos. Ese es inciso 3.4. Técnica es el conjunto de procedimientos o actividades ordenadas. Ojo, aquí estamos a planeación y planificación, lo que les decía anteriormente, esas etapas del proceso administrativo, que me van a servir para realizar la investigación y para poder obtener la recolección y la información de esos datos. Esas técnicas las tengo que ordenar en etapas.
las tengo que ordenar de alguna forma en algún tipo de control. Aquí propiamente es cuánto tiempo me va a llevar, ojo, ojo, cuánto tiempo me va a llevar a hacer el trabajo de campo. Propiamente, solo planificar este marco administrativo me puede llevar 1 a 2 meses, propiamente, llevando el debido proceso. Ahora, cuando ya esté en el trabajo de campo, necesito hacer varias visitas, pasar varias veces esas técnicas o esos instrumentos. Lo que hace la mayoría es, miren muchachos, voy a pasar una encuesta. Aquí les dejo este cuestionario y se los dejan literalmente, pues en ese sentido. Pero no verifican si esas personas están llenando el cuestionario a conciencia, por decirlo de una forma, o si tienen algún tipo de dudas. Debo de hacer varias veces ese proceso para verificar ese margen de error que vamos a ver más adelante, propiamente. Ahora, si ustedes lo quieren hacer solo con una vez, es su tesis. Es el aspecto profesional que ustedes van a tener cuando tengan que presentar algún tipo de trabajo. De todos modos, cuando estén ya trabajando profesionalmente, les van a pedir hacer ese tipo de trabajo. Háganlo en su tesis, por de alguna forma. Ahí están aprendiendo ustedes. Ojo en esto. Este marco metodológico propiamente es lo que me va a poner en práctica todos esos conocimientos que he aprendido a lo largo de la carrera. Buenos o malos, eso no me interesa, pues en ese sentido. Pero aquí voy a poner en práctica. Y literalmente cuando hago ese trabajo de campo, a veces voy a aprender más haciendo ese trabajo de campo que lo que me enseñaron en la universidad. Hacer el trabajo de campo me puede llevar 2 o 3 meses y puede corresponder eso a 2 o 3 años de poner en práctica, ojo en esto, de poner en práctica esa teoría que me dieron en las aulas universitarias, porque ese es el gran problema en la universidad, y aquí incluye a las 14 universidades. Somos muy buenos teóricos, pero nos hace falta el aspecto de trabajo de campo en ese sentido. Entonces, ahí voy a poder obtener esos conocimientos y voy a de alguna forma a poder recopilar y de alguna forma poder presentar esos datos. Y aquí puedo utilizar como técnicas la observación, la encuesta, las entrevistas y los análisis de documentos. Puedo utilizar cualquier otro tipo de técnicas que vamos a ver más adelante. Y luego tenemos los instrumentos. Los instrumentos son las herramientas que el investigador, o en este caso el estudiante, va a utilizar para recopilar y obtener la información. Esos instrumentos podrían ser, por ejemplo, fichas bibliográficas, fichas de resumen, cuestionarios, puede ser entrevistas, guías de observación, esquemas de análisis o cualquier otro que ustedes puedan presentar en ese sentido. En este apartado o en esta sección voy a presentar esos instrumentos y los voy a describir propiamente. Voy a de alguna forma a presentar de alguna forma esos detalles de cómo voy a trabajar. Ojo en ese sentido. Y eso lo vamos a ver ahorita. Cómo voy a presentar ese tipo de procedimientos o ese tipo de estrategias o de técnicas. Recopilando. Las técnicas pueden ser de alguna forma a través de encuestas, a través de entrevistas, si es un trabajo de campo. Pero si es un trabajo eminentemente bibliográfico, es un análisis de coyuntura que yo estoy haciendo en mi tesis, puedo utilizar un análisis de documento, en el cual voy a utilizar una lista de cotejos o una lista de frecuencias o de estimación. Ahí yo sabré cómo voy a presentar mis técnicas, cómo de alguna forma voy a utilizar ese procedimiento. Entonces, las técnicas, repito, son propiamente ese conjunto de mecanismos, ese conjunto de medios o de sistemas para recolectar, conservar y reelaborar los datos que voy a obtener a través de mi trabajo de campo. Ya sea que observe, ya sea que pregunte o ya sea que participe como elemento propiamente del estudio. Eso ustedes lo van a determinar. Vamos a ver algunas técnicas que ustedes pueden aplicar para el proceso de investigación. Vamos a utilizar algunas comunes, que propiamente la mayoría las conoce. Vamos a empezar primero por la observación. La técnica de la observación es propiamente, como el mismo dicho lo dice, o la palabra lo dice, es observar, es mirar detenidamente el problema de estudio. Es de alguna forma, en base a mi experiencia, en base a mi conocimiento, en base a mi consulta o a las consultas que le he hecho a otras personas expertas, me van a poder de alguna forma poder detallar o poder especificar esas condiciones que yo las puedo manipular. Ojo en esto. En la observación yo puedo manipular los datos.
yo puedo presentar algún tipo de investigación que yo la haya condicionado, como también puedo hacer una presentación de unos datos en el cual yo no haya participado, solo observé. Existen dos tipos de observaciones, la observación directa y la no participante. La observación directa es donde yo incido, donde yo modifico o donde yo altero o de una forma influyo en los resultados. Ejemplo, vamos a poner que va a haber una manifestación en el Parque Central de la Ciudad de Guatemala, en el Parque de la Constitución de la Ciudad de Guatemala, en la zona 1, de una forma. Un grupo de personas ha hecho convocatoria a través de redes sociales para que la gente llegue a manifestar en contra de determinada política que el gobierno está tomando en ese momento, por decirlo de alguna forma. Esa convocatoria, esa manifestación pacífica que está establecida en la Constitución Política de la República de Guatemala del año 1985, donde el cual me establece que cualquier persona tiene ese derecho a manifestar, y también es un derecho humano, pues, en ese sentido, siempre y cuando no afectemos a otras personas. Pero eso no es lo que estamos investigando nosotros. Entonces, esa convocatoria es el día sábado, de 1 de la tarde a 6 de la tarde, pues de una forma. Entonces, yo como investigador, mi propósito es lo siguiente. Quiero ver el impacto o quiero ver el protocolo de seguridad que tienen las fuerzas de seguridad, en este caso, la Policía Nacional Civil, para prevenir cualquier tipo de alteración al orden dentro de una manifestación. Bueno, está el grupo de manifestantes, están en el Parque Central, de alguna forma. Hay 50,000 personas, por poner una cantidad. Pero alrededor del Palacio, al Palacio Nacional de la Cultura, existe otro grupo, un grupo de personas que están cuidando el orden. En este caso, son miembros de la Policía Nacional Civil, o miembros del Ejército, o miembros de la SAIA, por decirlo de alguna forma, que se encargarán de dar seguridad alrededor del Palacio Nacional y alrededor de la Casa Presidencial, pues, para evitar cualquier tipo de desorden. Pero dice bien, mi observación quiero hacerla directa, quiero incidir. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Vengo yo y estoy observando, pero me acerco a las autoridades, a los oficiales de la Policía Nacional Civil, y voy con esta intención y les indico a ellos, miren, yo tengo información que ahí donde está la fuente, hay un grupo de unas 50 a 75 personas que están preparando bombas molotov, que están preparando garrotes, que están preparando piedras y que van a venir a lanzárselas a ustedes. Dice bien, yo estoy condicionando cómo va a actuar la policía. Entonces, ¿qué sucede? Que estos oficiales van a empezar a preparar y van a dar algún tipo de información a los policías nacionales civiles para que se preparen, porque va a venir un grupo de personas que van a ocasionar algún tipo de desorden en ese sentido. Recuerden, yo quiero investigar cuál es ese protocolo que utiliza la Policía Nacional Civil para la prevención de hechos en una manifestación. Pero como la manifestación estaba tranquila, yo la provoqué en ese sentido. Ahora, ¿qué hago? Me meto al grupo de manifestantes, me meto al centro de esa manifestación. La manifestación está tranquila, pero las policías están empezando a preparar en ese sentido. Entonces vengo yo y hago lo siguiente, le empiezo a causar algún tipo de pánico dentro de estos manifestantes y empiezo a decir esto. Prepárense porque en este momento la policía va a lanzar bombas lacrimógenas, va a lanzar bastones con descarga eléctrica, va a utilizar algún tipo de disolución de la manifestación, porque está provocando algún tipo de desorden. Entonces empieza a causar algún tipo de miedo, algún tipo de pánico entre los manifestantes. Recuerden que el policía se está preparando, pero como causé ese miedo, la gente que está tranquila empieza a escuchar eso. La gente se empieza a asustar propiamente y la gente puede empezar a correr, ya sea para el lado izquierdo, para el lado derecho, para atrás o para enfrente donde están los policías. Ahora dice bien, el policía está viendo que ahorita se me acerca un grupo de manifestantes que están haciendo algún tipo de desorden. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Que estos policías se empiecen a preparar más, pues todavía. Dice bien, el tipo de observación que yo estoy haciendo. Estoy persiguiendo mis objetivos. Que quiero ver es cómo se hace ese proceso propiamente del protocolo que utiliza la policía para la prevención. Esa es parte de mi objetivo. Allá dependerá de la idiosincrasia o dependerá de la ética de usted como investigador para ocasionar ese tipo de problema. Pero puede suceder lo contrario.
que yo utilicé una observación no participante. Sencillamente yo observo, no participo. Solo veo cómo se da la manifestación. Dice bien, están las 50,000 personas, están tranquilos, no hay ningún tipo de desorden. Y los policías que están alrededor del Palacio Nacional de la Cultura están tranquilos. La manifestación es de 1 de la tarde a 6 de la tarde. Dice bien, pues. Pero sucede lo siguiente. Yo no incido, solo observo. Resulta que las personas empiezan a abandonar la plaza central, pero los policías no se pueden ir. Los policías, hasta que reciban orden de parte de alguna autoridad, pueden de alguna forma dejar la protección que tienen hacia el parque, hacia el Palacio Nacional. Si no les dan orden, ellos no pueden abandonar ese lugar. Ya son las 10 de la noche, 12 de la noche, y los policías siguen todavía ahí, porque a las autoridades se les olvidó propiamente informarle a estos policías que la manifestación ya había terminado, pero ellos están ahí. Está lloviendo, no pueden abandonar, no han comido porque están casi desde las 12 o 11 de la mañana propiamente, no han ido al baño, por decirlo de alguna forma. Entonces ya se va causando algún tipo de estrés o ya va causando algún tipo de condicionamiento en estas autoridades. Pero al otro día hay otra manifestación, por otro problema, por otro actitud que el gobierno está tomando, por otro grupo que fue convocado. La manifestación comienza a las 8, pero dice bien, el policía no se ha ido. Casi ya va a cumplir 24 horas de estar parado ahí, propiamente, sin desayunar, sin cenar, sin almorzar, sin ir al baño. Está lloviendo. ¿Cómo se encuentra esa persona? Ese policía, ¿estará tranquilo o estará inquieto? Imagínense que a usted le sucediera eso en su trabajo, que usted está trabajando y no ha venido el compañero que los va a suplir a ustedes, o el compañero suplente, porque va a tomar su trabajo en ese sentido. Entonces ustedes se van a estresar y ustedes quieren ya dejar ese trabajo, pero no lo pueden hacer en ese sentido. Entonces, ¿qué ocasiona? Que este policía reaccione violentamente a cualquier mínima provocación que exista por parte de los manifestantes. Yo no incidí, aquí sí yo no incidí. En este caso, no se siguió el debido proceso o los protocolos que se establece para la prevención de cualquier hecho delictivo dentro de una manifestación. Ahí estuve observando. Esa fue una observación no participante. Bueno, vamos con la entrevista. La entrevista es una técnica en la cual yo voy a pretender obtener la información, ya sea de forma oral o de forma personalizada o de forma escrita de cierta persona o de ciertas personas, en el cual voy a averiguar creencias, actitudes o opiniones que tengan relacionadas al problema de investigación. Entonces, voy a investigar a esa persona o a ese grupo de personas a través de la entrevista. La entrevista yo la puedo organizar de dos formas. Volvemos a la etapa del proceso administrativo. Va a llevar una planificación. Tenemos las entrevistas estructuradas, en el cual va a haber un guión. En este caso, el guión es el cuestionario. Va a haber una planificación. Tengo que saber en qué momento voy a tener ese tipo de entrevista con esa persona. Imaginemos, yo quiero entrevistar al alcalde del municipio, o quiero entrevistar a un diputado, o quiero entrevistar a un funcionario público, o a una persona particular, no importa. Pero esta persona me va a decir, yo con mucho gusto lo atiendo, caballero o señorita, pero dice que solo lo puedo atender los días lunes de 10 de la mañana a 10:15. Entonces allá me voy yo planificando, ya voy previniendo o ya voy organizando ese cuestionario. Solo tengo 15 minutos. Entonces las preguntas que yo voy a hacer van a ser preguntas cerradas, porque no tengo tiempo. Por eso es que es una entrevista estructurada. Propiamente a través de unas 4 o 5 preguntas voy a de alguna forma poder obtener supuestamente esos datos que necesito de esa persona. Pero está la otra, la entrevista semiestructurada, en el cual también hay una planificación y hay un guión, que es un cuestionario propiamente. Pero aquí la característica es que el participante o el entrevistador puede tener algún tipo de relación simbiótica con la persona que está haciéndole las preguntas. Aquí ya puedo manejar preguntas abiertas. ¿Por qué?
Porque vamos a imaginar que estamos entrevistando al alcalde de tal municipio. Y él nos va a decir, yo con mucho gusto lo atiendo, yo soy universitario y sé que es el proceso de la elaboración de una tesis. Yo lo puedo atender los días lunes. Ojo, dice bien. Pero él me va a decir lo siguiente, lo puedo atender los lunes 15 minutos. Lo puedo atender durante 3 lunes seguidos. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento ya me está diciendo, para mi método y para mis técnicas, que tengo que hacer 3 visitas en ese sentido, o tengo que hacer 3 entrevistas a la misma persona. Me está diciendo que es de 10 a 10 y cuarto los próximos 3 lunes. Entonces eso me va a servir para que cuando yo haga mi cronograma, si yo tengo que pedir permiso en mi trabajo para poder informarle a mis jefes que los lunes no voy a, los próximos 3 lunes no voy a llegar porque tengo que hacer procesos de mi trabajo de campo, de mi tesis. Para eso me sirve el anteproyecto, para eso me está sirviendo esas técnicas propiamente, para la organización. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Sencillo. Llego el lunes, llego a las 10 de la mañana, siempre la puntualidad, siempre la educación en ese sentido, porque tengo que dejar las puertas abiertas. Entonces, ¿qué sucede? Llego con una pregunta nada más, una pregunta abierta. Trato de que esa pregunta, la persona a la cual estoy entrevistando participe. Ojo en esto, no lo interrumpo, dejo que la persona hable. No soy mal educado en interrumpirlo. Solo necesito una pregunta por ese momento. Y le hago esa pregunta. Mire, señor alcalde, ¿cuáles son las repercusiones que tiene el pago del impuesto YUSI en los vecinos? ¿Qué tipo de estrategia están utilizando ustedes para cobrar ese impuesto? Entonces dejo que él hable. Y estoy apuntando. Estoy teniendo, ya sea a través de una grabación auditiva o de una grabación visual, o apuntando propiamente todo lo que él me va diciendo. Pero lo dejo que él propiamente me cuente todo. Son las 10:30, 11 menos cuarto, o las 11 de la mañana. Fíjense que él me había dicho que tenía 15 minutos, pero él se extendió. Y tal vez solo con una pregunta he logrado sacar más información que si hubiera pasado un cuestionario de una encuesta, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que de alguna forma dejo que esta persona empiece a hablar, no lo interrumpo. Entonces él en algún momento va a decir, mire joven, ya son las 11 de la mañana, yo solo le iba a dar 15 minutos, pero no hay ningún problema, estuvo interesante la práctica que tenía con usted. Reunámonos el próximo lunes. Entonces usted ya sabe que el próximo lunes tiene que llegar. La segunda pregunta que usted le va a hacer el otro lunes es donde él se quedó, propiamente, porque usted tiene grabada la sesión en ese sentido. Entonces usted le puede decir, en base a los datos que usted me dio la semana pasada de cómo ustedes recolectan los impuestos, quisiera que por favor me pudiera ampliar más esa información. Entonces, ¿qué va a hacer él? Va a empezar a hablar nuevamente. Por eso es una pregunta abierta, va a ser a través de un diálogo en ese sentido. Y así puede ser la tercera reunión. Deje que la persona hable, no la interrumpa. Pues esto propiamente, esa entrevista es lo que se conoce, como los norteamericanos dicen, face to face, cara a cara propiamente. Es que hay algunas personas que hacen esto, pues. Quieren ir a entrevistar al alcalde, quieren ir a entrevistar al diputado o a cualquier persona y todavía tienen la descortesía de decirle lo siguiente, mira, aquí le dejo este cuestionario y voy a venir dentro de una semana. ¿Qué va a hacer este funcionario? ¿Qué va a hacer este alcalde, este diputado o esta persona? Va a decir, este es su tesis y ni siquiera le muestra interés en poder entrevistarme. Entonces, ¿qué puede pasar? Que esta persona le diga, mira, hijito, llega a su casa y mira, hijito, contestame este cuestionario, mira, son 3 preguntas. La va a contestar un niño de 10 años, por decirlo de alguna forma. No verificamos los errores, no verificamos ese margen de procedimientos si realmente la persona estructuró o no bien esa entrevista, pues en ese sentido. Bueno, vamos con la encuesta. La encuesta es un procedimiento que me va a permitir explorar propiamente la subjetividad y el tiempo y la información de un grupo de personas. Ojo, la entrevista es una persona o 2 o 3 personas, pero la encuesta voy a utilizar a través de preguntas, voy a tener de alguna forma obtener esos datos de un grupo, de un número considerable de personas. Aquí ya recuérdense que yo utilicé mi muestra y mi población. A ver cuántas encuestas voy a pasar. Dice bien, pues en ese sentido. ¿Cómo se hace la encuesta propiamente? La encuesta es un cuestionario o un conjunto de preguntas del cual voy a obtener ciertos datos.
Esas preguntas tienen que ser claras, tienen que ser comprensibles para que la persona que las vaya a responder entienda. Eso es lo que ustedes deben de aprender. Cuando estén haciendo la encuesta propiamente, tienen que estar presentes. Aquí te puede ser la encuesta cara a cara o una encuesta vía telefónica o una encuesta virtual, pues, pero deben de estar presentes para aclarar cualquier tipo de dudas. Esas preguntas deben ser fáciles de contestar. También debo de verificar que el proceso de la contestación de las preguntas sea en un completo orden. Es que hay personas que hasta se copian las encuestas. Mira vos qué pusiste en las 5, qué pusiste en las 6. Debo de evitar ese proceso. ¿Qué sucede en las universidades? Cuando hay clases presenciales y tenemos que ir a encuestar a primer semestre, por ejemplo, de tal carrera. Miren, muchachos, les vengo a pasar un cuestionario o les vengo a pasar unas encuestas y vengo dentro de 15 minutos o vengo dentro de una hora. La gente empieza a contestar solo por contestar, pero tiene dudas propiamente que de alguna forma hasta puede ocasionar inconformación de las personas. Ojo con esto, por favor. Las preguntas no tienen que incomodar a las personas. Hay personas que empiezan a preguntar, ¿en tu comunidad existe agua potable? ¿Sí o no? Pues ahí está bien, pues. Pero hay personas que empiezan a preguntar, ¿en tu casa recibes agua potable? ¿Cada cuánto te bañas? ¿Eso a qué me importa a mí? Pues, señor tío, puede ser que la persona se incomode con ese tipo de preguntas. O a veces hasta somos más problemáticos. ¿Cada cuánto tiempo te bañas y si te lavas tus partes íntimas? ¿Eso de qué me sirve propiamente? ¿Qué va a ocasionar? Que esa persona ya no quiera continuar con el proceso de la encuesta. Más que todo si la está haciendo un hombre hacia unas mujeres. Esas mujeres se pueden incomodar en ese sentido. Entonces, a través de ese proceso, yo debo de tomar en cuenta propiamente ese aspecto que voy a presentar, ese aspecto que necesito de alguna forma tomar en cuenta para el desarrollo del trabajo. Debo de manejar un lenguaje adecuado que me permita de alguna forma presentar la investigación o presentar ese procedimiento. Perdón, se me movió un poquito aquí la computadora. La encuesta, propiamente, vamos a ver ahorita cómo se desarrolla propiamente un modelo o una encuesta. Las partes que lleva la encuesta. Las encuestas llevan 5 partes. Parte número 1 que va a llevar es donde voy a especificar los datos generales de la persona que está haciendo la encuesta. En este caso va a ir el nombre de la institución, el nombre mío, el nombre de mi asesor y propiamente qué es lo que estoy haciendo. En este caso, una encuesta para una tesis. Son los datos generales. Es el famoso membrete que va en las encuestas o en esa boleta propiamente. Mucha gente se olvida de esos detalles. Recuérdense, todavía tienen la descortesía de que no han visitado ese grupo y solo llegan a pasarles un cuestionario y ni siquiera se presentan. Por cortesía y por educación, debo de presentarme. Segundo apartado que lleva, debo de indicar los objetivos que persigo a lo largo de esa encuesta. Y esos objetivos ya los tengo, mis objetivos específicos, los tengo en mis objetivos generales. Es que la persona que vaya a leer propiamente esa encuesta tiene que saber quién soy, tiene que saber propiamente cuál es el propósito que estoy haciendo, como también yo lo tengo que decir oralmente. O sea, estoy con ese grupo de personas y les especifico cuál es el detalle de hacer esa encuesta. No solo se trata de, mira, y me contestan este cuestionario y vengo dentro de una media hora. No, debo de estar presente, debo de darle propiamente el propósito. Y viene el tercer apartado, las instrucciones. Le debo de indicar a la persona cómo se debe de llenar ese cuestionario. Si va a ser solo subrayado, si va a ser falso o verdadero, si debe de especificar ciertas respuestas. En las instrucciones que usted tiene, por ejemplo, en un examen, en un sentido. Aquí es lo mismo, pues. Recuérdense, hay muchos guatemaltecos que no leen instrucciones en un examen. Aquí yo debo de especificarle en las encuestas cómo es ese proceso que voy a presentar. El cuarto apartado, propiamente, son los datos generales. Aquí vemos un modelo de una encuesta en ese sentido. Es como usted la debe presentar. Pues.
En estos datos generales, ojo en esto, por favor, solo me interesan aquellos indicadores que yo especifiqué en mi hipótesis. Me interesa edad, me interesa género, grupo étnico, nivel de escolaridad o cualquier otro apartado. Pero aquí viene un gran error que muchas personas hacen cuando hacen encuestas. Preguntan nombres y apellidos. Miren, ¿para qué me sirve un nombre y un apellido? ¿Acaso yo voy a tabular nombres? ¿Acaso yo voy a tabular apellidos? Esos datos no me sirven propiamente. Estoy ocupando espacio en esa boleta. Entonces, cuando hagan ustedes encuestas, no pregunten nombres, no pregunten apellidos, porque de todos modos no van a tabular eso en ese sentido. Entonces, deben ustedes especificar esos datos generales. Edad, género, grupo étnico, nivel de escolaridad o cualquier otro dato que ustedes hayan especificado en los indicadores. Luego ya viene propiamente el cuestionario que ustedes van a desarrollar, el cuestionario que va a incluir esas preguntas, no sé cuántas vayan a poner ustedes, qué tipo de preguntas vayan a poner, preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de opción múltiple, preguntas de complementación, no sé, ustedes propiamente, en base a sus técnicas, en base a su método y en base a su técnica de estudio, todo lo que vimos anteriormente, ustedes van a especificar aquí cómo va a ser esa pregunta o esas preguntas. Ojo, por favor, jóvenes, ojo en esto. ¿Para qué vamos a poner un cuestionario largo? ¿Para qué vamos a poner un cuestionario de 200 preguntas? Primero, las personas se desesperan. Ver un cuestionario de 200, 300 preguntas, la gente no las contesta, solo lo hacen por salir del paso. Ahí estoy cometiendo errores que vamos a ver más adelante. Pero también seamos realistas, jóvenes. ¿Para qué me voy a complicar yo la vida con 300 preguntas? Ya los quiero ver cuando estén tabulando. Imagínense, son 300 preguntas y son 200 personas a las cuales ustedes se encuestaron. Dice bien, aquí viene la contradicción de algunos. Quieren hacer rápido la tesis, pero se complican la vida en ese sentido. Están pasando 200 encuestas de 300 preguntas. ¿Cuándo van a terminar de tabular? Y peor si están tabulando manualmente, pues en ese sentido. Eso es complicarse la vida en hacer un proceso de trabajo de campo. Y el último apartado que va a llevar esa boleta es el agradecimiento por cortesía, por educación. Muchas gracias, jóvenes, por haberme prestado la atención o haberme llenado este cuestionario. Hay que ser cortés, hay que ser educado, darle las gracias, porque es tiempo de esas personas también en ese sentido. Es tiempo de esas personas que tuvieron la paciencia de contestar ese cuestionario. Bueno, vamos con otra técnica, el test. Esto se maneja mucho en el área de psicología, pero también se puede manejar en otras áreas. El test es una prueba que me va a permitir verificar el comportamiento a través de la observación de un individuo o de un grupo de individuos, en el cual voy a poder ver hábitos o costumbres propiamente de ese grupo o de esas personas. Por ejemplo, si yo quiero ver los aspectos de comunicación aseverativa que se da dentro de una empresa, propiamente en un determinado departamento o en toda la empresa, propiamente, pues voy a pasar un test de comunicación o voy a ver un test de felicidad. Pero aquí viene una característica. Dice bien, puedo manejar dos formas que me van a ayudar a tabular los datos. Dice bien, cuando yo presente el test, voy a tratar, si es un test de felicidad, por ejemplo, voy a tratar de que las respuestas, como ustedes ven ahí con el GIF, que la niña está haciendo en ese sentido, que la niña me haga una carita feliz. Ahí detecto que esa persona está feliz. O puede ser que con las respuestas las personas me saquen una cara de tristeza, o me saquen una cara de enojo, o me saquen una cara de desinterés. Miren, eso me sirve para tabular. Solo viendo el dibujo, yo tabulo. Voy a ver cuántas personas o cuántos test me salieron con carita feliz, pues en ese sentido. Ahí estoy sacando ese proceso de tabulación de datos. Ya no necesito
tabular todas esas preguntas, pues en ese sentido. Ahí yo me estoy diciendo más fácil mi trabajo de campo y mi proceso de tabulación. Pero también puede suceder lo siguiente, que hay personas que ya están condicionadas a responder los tests. Eso sucede mucho en las empresas o cuando nosotros vamos a visitar un asentamiento. La gente a cada tiempo le llegan estudiantes universitarios a hacer test o entrevistas o encuestas propiamente. Entonces, otro estudiante que viene a hacer una encuesta. Entonces ya saben qué responder. Eso de alguna forma me está condicionando las respuestas que esta persona dé. Ojo, esto va para los de psicología. Si yo voy a manejar los tests, debo manejar dos aspectos muy importantes. Derechos de autor. Debo de indicar quién es la persona que elaboró ese test. Debo de indicar el nombre de ese autor. Ahora, si es por cuenta mía, aquí ya viene el aporte de la tesis. Yo como psicólogo puedo proporcionar un nuevo test en ese sentido para verificar ciertas actitudes o ciertos hábitos de esas personas. Y también debo de manejar aspectos éticos, no preguntar cosas personales. Ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación de tipo de educación sexual, pues en ese sentido, pues no voy a poner, puedo poner ahí, ¿sabe lo que es un preservativo? Sí o no, pues en ese sentido, a través de la respuesta. Pero no le voy a preguntar a la persona, ¿has colocado alguna vez un preservativo en una persona de otro género? Eso va a ocasionar que las personas se molesten a lo que estábamos diciendo anteriormente. Vamos con otra técnica, el experimento. Y de bien, esto se los han aplicado a ustedes en la universidad y a veces ni se han dado cuenta. El experimento es propiamente a través de la experiencia de la persona que lo está pasando, donde se va a tener datos de alguna forma objetivos de un grupo de estudio, en el cual, sin necesidad de decirle al grupo, obtengo mayor información. ¿Cómo? Ahí bien, pues. Vamos a imaginar que hay clases presenciales en la universidad y tenemos la clase de derecho laboral, por decirlo de alguna forma. Y el licenciado ha dado bien la clase y todo ese aspecto. Y dice, jóvenes, ahí se preparan porque pasado mañana tenemos el primer parcial. Dice bien, hay muchas personas que solo escuchan la palabra examen y se asustan. Empiezan en un pánico, empiezan en un estrés propiamente. Examen, ¿y ahora qué me va a preguntar? ¿Y qué va a venir? ¿Y qué tengo que estudiar? Y empieza ese pánico, esa modificación a ese comportamiento, pues en ese sentido. Llega el día del examen y llega el licenciado. El examen es de 7 de la noche a 8:30, durante el periodo del curso. Pues. Viene el licenciado y dice lo siguiente. Bueno, jóvenes, ¿listos para su examen parcial? Por favor, se coloca cada quien en su escritorio, me guardan todo. Esto es propiamente un examen para cada uno de ustedes. Bien. Entonces vienen y empiezan a repartir el examen. Y él les va a decir lo siguiente. Primero, van a escuchar las instrucciones, por favor. No me van a voltear el examen todavía, o no me van a voltear ese test que les voy a pasar. Entonces empieza a repartir. Son 50 personas, digamos, en el salón. Y empezó a repartir. Cada uno tiene un examen, en ese sentido. Y viene ahora el licenciado y dice lo siguiente. Jóvenes, disculpen, son las 7:15. Miren, yo en este momento me voy a ir. Es que no he almorzado, no he cenado. Voy a estar allá en la chonita, allá abajo, voy a estar cenando. Y los voy a dejar a ustedes solos. Entonces algunas personas van a decir, ¿y este qué le pasa? ¿Por qué nos quiere dejar en un examen parcial o en un examen final solos? Entonces empezamos a sugestionarnos. O la mayoría dice, bravo, licenciado, vaya a cenar, no se preocupe. Si quiere yo le pago la cena, dicen algunos. Pues, y se va el licenciado, pues. A las 8:30 regresa. Pero dice bien, durante ese tiempo, ¿qué es lo que hace la mayoría? Aquí vienen los aspectos de ética, pues en ese sentido. ¿Qué hace la gran mayoría? Se levantan y empiezan a copiar. Van a buscar al más pilas del grado. Mira vos qué pusiste en la 5, qué pusiste en la 6, qué pusiste en la 1 propiamente. No leímos instrucciones, no leímos las preguntas. Dice bien. Llega el licenciado. Bueno, voy a recoger los exámenes, por favor, me los pasan. Ya tuvieron 1 hora y media para hacer el examen. Y entregan los exámenes, los 50 exámenes. Al otro día, el viernes, llega el licenciado. Caballeros, señoritas, les informo que ya tengo los resultados. ¡Hala, qué pilas es el licenciado! ¡Qué rápido calificó, pues, en ese sentido! Dice bien, él utilizó un experimento con ustedes.
él les indica lo siguiente: de los 50 exámenes, 5 ganaron, 5 sacaron 10 sobre 10 y 40 sacaron 0. Entonces viene usted y dice, yo seré de unos que saqué 0 o yo seré de unos que saqué 10 sobre 10. ¿Se recuerdan? Él les dijo, cada uno de ustedes tiene un examen distinto, cada uno tiene ustedes un examen, pero no le pusimos atención. Resulta que cuando él se fue, yo tenía un examen que la pregunta 1, por no leer la pregunta 1 a mí me decía cuál es la historia del derecho romano, pero le fui a copiar a mi compañero o a mi compañera, que supuestamente eran las más pilas, pues. Pero la pregunta número 1 para él o para ella era cuál es la historia de la Constitución Política de Guatemala. Y yo le copié las respuestas a esa persona. Entonces, por lógica, está mala la respuesta, pues, porque no coincide la respuesta con la pregunta. Entonces viene el licenciado y dice, 5 ganaron. Y llama a las personas. Juanito, Zoilita, y son los que ganaron. Sacaron 10 sobre 10. Los otros 40 tienen 0. ¿Por qué? Dicen así. Empezamos a protestar. Quiero revisión de examen, dicen todos. ¿Quieres revisión de examen, caballero? Sí, dice. Yo sé qué es lo que contesté. Está bien, dicen sencillamente. ¿Se recuerdan que yo les dije que a cada uno iba a tener su examen? A cada uno de ustedes les di un examen individualizado. Entregué 50 exámenes distintos. Entonces te dice, ya no quiero revisión, licenciado, ya sé qué fue lo que pasó. Ya sé qué es lo que sucedió. Usted ya sabe qué pasó. Usted copió mal en ese sentido, por no leer instrucciones y por no leer las preguntas. Recuérdense, la pregunta no coincide con la respuesta. Entonces usted ya sabe que va a sacar 0, pues, en ese sentido. Las personas que lo contestaron bien, pues no hay ningún problema. Ahora, otro tipo de experimento se puede manejar de esta forma. Usted lo puede hacer a través de sus técnicas de investigación que usted va a manejar. Viene este mismo licenciado y dice, miren, jóvenes, dentro de 8 días va a ser el examen parcial. Entonces, este no lo va a volver a hacer la vez pasada. Ahora sí hay que leer instrucciones y hay que leer las preguntas. Pues. Y llega el licenciado, siempre de 7 a 8:30. Y les dice lo siguiente, jóvenes, aquí están los 50 exámenes. Para todos es igual. Es el mismo examen para todos. Bueno, dice usted, ya me puedo copiar, dice usted de alguna forma. Pero yo me tengo que ir propiamente. Pero quiero ver la ética de ustedes. Quiero ver que realmente ustedes lo contesten sin necesidad de copiar. Dice bien, en la San Carlos no se puede hacer esto, pero en las privadas sí. Ahí te van a dar cuenta por qué. En la San Carlos no se puede hacer porque, por ejemplo, yo les dejo el cuestionario, no se copiaron, pero yo no tengo forma de verificar que realmente no se hayan copiado, pero puedo confrontar los exámenes. De alguna forma, puedo verificar que Juan le copió a Zoilita porque tienen casi las mismas palabras, tienen la misma forma de expresar, aunque sea la misma pregunta, por decirlo de una forma. Pero en las universidades privadas puedo verificar el aspecto de la ética, porque en las universidades privadas existen cámaras de seguridad en los salones. En las San Carlos no, pues, por ese sentido. Pero tal vez a la cámara de seguridad yo le puedo decir, mire, usted le copió a Zoilita. ¿Tiene pruebas? Claro que sí, está en la cámara de video donde usted se paró en tal momento y le fue a copiar a su compañero o a su compañera. Entonces, no podemos alegar, pues, en ese sentido. Ese es un experimento o es una técnica que usted puede utilizar para hacer el proceso de investigación. Vean, estamos viendo algunas técnicas que ustedes pueden utilizar. Nos salimos de las entrevistas y de las encuestas. Vamos a los estudios de caso. El estudio de casos consiste propiamente en una técnica en la cual voy a poder utilizar de alguna forma características precisas de un grupo en un determinado tiempo. Esto se maneja mucho en el área de derecho o en el área de medicina. ¿Cómo? Fácil. Por ejemplo, si yo soy del área de derecho y quieren ver la jurisprudencia que determinado juzgado o determinado juez está determinando ante determinados casos con sentencia firme, pues en ese sentido. Yo no puedo ir con el juez y decirle, mire, vengo a ver cómo hace su trabajo, porque sencillamente el juez me va a sacar de ahí. ¿Y usted quién es para venir a decirme cómo trabajo yo? Lo que yo voy a revisar son los estudios de caso, la jurisprudencia o las sentencias firmes que han habido sobre determinados casos, pues en ese sentido.
reviso esos expedientes, porque son documentos públicos en ese sentido, y verifico si este juez o este tribunal llevó el debido proceso, pues en ese sentido. Eso sería un estudio de caso, a través de la verificación de la jurisprudencia, pues en ese sentido, las sentencias que se han dado. Pero la puedo manejar en el área de medicina. Los estudios de casos eran los siguientes. ¿Se recuerdan? Yo quería investigar a mujeres en estado de gestación de 25 a 35 años en el municipio de Cobán, del departamento de Alta Verapaz. Dice, no necesito ni pasar encuestas, no necesito ni pasar entrevistas. Porque recuerden que era de los años 2018 al 2022. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a estudiar el historial clínico. Voy a ir a los hospitales. Recuerden que yo les decía, tengo que tener datos oficiales. Entonces voy a ir al centro de salud, voy a ir a los hospitales nacionales o al hospital privado, pido el historial de clínico de las personas de 25 a 35 años, de mujeres que estaban en estado de gestación, y veo cómo se llevó ese proceso del embarazo. No necesito pasar encuestas, no necesito pasar entrevistas. Ahí tengo el historial clínico y ahí me va a servir ese proceso para la tabulación de datos. ¿Para qué me voy a estar complicando la vida pues, en ese proceso? Ese es el estudio de casos. Eso se puede aplicar para un desarrollo de una tesis. Luego tenemos los grupos focales. Esos son talleres propiamente donde yo voy a entrevistar o voy a encuestar a un grupo, pero todos al mismo tiempo. Puedo tener a 25 personas al mismo tiempo en un determinado lugar donde le voy a preguntar ciertas características o ciertos rasgos de ese grupo. Ahora, por la situación de la pandemia, pues no puedo manejar esto, porque no puedo tener a 25 personas o a 50 personas en un lugar cerrado, pues, porque ahí estoy atentando contra la bioseguridad de estas personas. Pero olvidémonos un momento por lo de la pandemia. En este caso, a través del taller focal, propiamente reúno a estas personas, utilizo algún tipo de técnica, algún tipo de método, donde voy a investigar o a través de preguntas voy a captar ese sentir y ese vivir de esas personas. Pero recuérdense que en todo grupo hay personas que quieren acaparar la atención, hay personas que quieren responder a todo. Debo de encontrar una estrategia o debo de encontrar algún tipo de camino que me permita que todos participen. Ese es el taller focal, donde estoy haciendo un tipo de entrevista o un tipo de encuesta grupal, donde le estoy preguntando a todos, le estoy pidiendo sus puntos de vista. Es lo que podría manejar en una empresa. Esta es una técnica que ustedes le pueden aplicar, es crear un buzón de sugerencia. Creo ese buzón propiamente en tal departamento y que las personas anónimamente me respondan a un cuestionario que yo tengo ahí propiamente enfrente del cuestionario. No me interesan los nombres, repito, no me interesa el nombre de la persona. Tampoco me interesa el cargo, pues en ese sentido. Me interesa averiguar cómo se está dando el comportamiento o la comunicación entre el patrono, entre el jefe y el colaborador. Por ejemplo, esto lo puedo averiguar si estuviera haciendo algún tipo de investigación de acoso laboral o algún tipo de acoso sexual dentro de una institución. Ahí puedo de alguna forma manejar la confiabilidad o la confidencialidad de estas personas. Repito, no me interesa el nombre, yo no voy a tabular nombres, me interesa ver si ese problema se está dando en esa institución o no, pues en ese sentido. Luego tenemos, por última, la técnica, las técnicas bibliográficas. La última técnica que vamos a ver es propiamente donde voy a revisar material bibliográfico. No necesito hacer trabajo de campo, es sencillamente revisar libros, referencias bibliográficas o hemerográficas, tesis, EPS, monografías o artículos científicos. Y los voy leyendo. Voy utilizando algún tipo de ficha de resumen, de ficha de paráfrasis, de ficha de comentario, por ser una forma. Esa es mi técnica bibliográfica. No necesito ir a hacer trabajo de campo. Estoy haciendo un análisis coyuntural o estoy haciendo una propuesta teórica. Esa es una forma rápida de hacer mi trabajo de campo, pues en el sentido, revisión bibliográfica. Vamos ahora con los instrumentos. Vamos a ver algunos instrumentos que ustedes pueden manejar dentro del trabajo de investigación. Tenemos la ficha de observación. ¿Se recuerdan cuando manejaban la observación directa o no participante? Voy a elaborar una boleta, una media carta, por ejemplo, donde voy a apuntar o donde yo tengo mis preguntas o donde yo voy poniendo palabras claves
para describir propiamente lo que estoy observando. Por eso se llama fichas de observación. Otra técnica, o perdón, otro instrumento que puedo manejar, esto se maneja en el EPS, el cuaderno de notas o el diario de campo. Dice bien, el tesista tendría que manejar también esto. El buen tesista maneja el cuaderno de notas o el diario de campo o el diario de bitácoras. La persona que hace EPS va apuntando todo lo que está haciendo durante el desarrollo de su EPS, desde que comenzó hasta que presentó el informe final. También el tesista tendría que hacer esto, apuntar todo el proceso, apuntar propiamente todo ese proceso de planificación, de previsión, ese cronograma propiamente, ese presupuesto y cómo desarrollé o cómo se presentaron las técnicas o los instrumentos que manejé. Y eso lo puedo manejar a través de un cuestionario, de una cámara fotográfica o una cámara de video. Aquí es donde mi asesor me va a ayudar bastante, el buen asesor, pues. El asesor me va a acompañar, el asesor va a estar conmigo, no va a pasar las encuestas, él va a observar. Yo ya le he planificado y le voy a decir a mi asesor, mire, para tal día tengo tal reunión o tengo tal apartado propiamente para hacer las entrevistas en determinado lugar, en esa situación. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí estoy presentando ese cuestionario. Y él llega a observar propiamente, él llega propiamente en ese sentido a ver ese proceso que se está desarrollando. Y él a posteriori me va a hacer algún tipo de observación en ese aspecto. Vamos ahora con la validez y la confiabilidad. Vamos a ver cómo se maneja ese aspecto que muchas personas obvian en el proceso del trabajo de campo. La validez se refiere propiamente a cómo voy a medir esas variables, a ver de alguna forma cuál va a ser mi margen propiamente de trabajo. Dice bien, pues la validez significa propiamente a ver cuántas encuestas o cuántas técnicas o cuántas entrevistas voy a pasar, pero siempre teniendo una confiabilidad, o sea, ese margen de error propiamente. La validez se referiría a lo siguiente propiamente, en el cual yo estoy pasando un cuestionario. Se lo voy a pasar a 50 personas. Me tienen que devolver 50 cuestionarios. ¿Se recuerdan con el licenciado? Hay muchos estudiantes que cuando están en semestres y dicen, este licenciado es el mismo examen que lo pasa todos los años. Es el mismo examen. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Llegan a ese examen propiamente, se salen, porque el licenciado se fue y se llevó el examen, usted se llevó el examen, porque usted sabe que este licenciado en el examen de recuperación va a poner el mismo examen. Entonces, aquí entra ya lo ético de usted. ¿Para qué me voy a poner a estudiar si ya tengo el cuestionario? O averigüé qué era lo que iban a venir en esas preguntas. Ahí son aspectos de ética. Recuerden que lo que para algunos es, para otros no es propiamente los aspectos de ética. Y la confiabilidad se refiere a esos márgenes de errores. Ojo en esto, por favor. Ojo en esto. Si yo voy a pasar encuestas, tengo que verificar que todas las personas sepan leer y escribir. Ahí tengo un margen de error. ¿Qué sucede si voy a pasar encuestas y las dejo y resulta que esta persona no sabe leer y no sabe escribir propiamente? Entonces, ¿cómo puedo tener esos datos de esas personas? O con personas con discapacidad visual o discapacidad auditiva. Si sé que dentro de ese grupo de personas hay personas que tienen una discapacidad visual, pues ese cuestionario lo tengo que pasar, por ejemplo, a un lenguaje para personas con discapacidad, pues en ese sentido. Porque yo no tengo tiempo para estar entrevistando a esa persona o encuestándola propiamente, en ese sentido. Entonces, debo de manejar a través de un lenguaje, propiamente el sistema braille, por ese sentido, para esas personas. Eso usted lo ve propiamente en los sistemas eleccionarios o en los procesos de elecciones aquí en Guatemala, en ese sentido. Usted ve que en las mesas receptoras de votos existen siempre unas boletas para personas con discapacidad. Son 5 boletas que aparecen en las mesas receptoras. Pero esas boletas, ¿qué sucede si no llega alguien? Son votos nulos. Pero la gente que propiamente forma parte de la mesa receptora la debe de usar, pues, para que no se pierdan esos votos. ¿O qué sucede? Si llega una persona no vidente a votar, cualquiera va a decir,
ahí ya se sabe por quién votó, porque esa boleta se distingue de las demás por el sistema Braille, pues en ese sentido. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como presidente de la Junta Receptora, como secretaria, como vocal, como alguacil de esa Junta Receptora de votos? Voy a utilizar las otras 4, pues en ese sentido, para que no, esa persona no pierda ese derecho a la privacidad, ese derecho a la secretividad del voto. Aquí también debo de manejar esos aspectos o esos detalles que debo tomar en cuenta para el desarrollo de ese trabajo. Ahora, el proceso de interpretación. Esto les va a servir propiamente para saber cómo tabular, para saber cómo presentar esos resultados. El proceso de interpretación es donde yo voy a clasificar o voy a describir cómo obtuve los datos, cómo llevé ese registro y cómo llevé esa tabulación. ¿Se recuerdan? Yo les decía, ¿para qué me voy a complicar la vida con un cuestionario de 200 preguntas con 200 personas? ¿Cuándo voy a tabular? Imagínense, estoy tabulando manualmente, con barritas, por decirlo de una forma. Aquí yo les voy a enseñar ciertas formas que a ustedes les piden de alguna forma o algunos tips para esa graficación. Cuando ya tengo los datos, puedo utilizar esto. Utilicemos la tecnología, pues. A cada pregunta y a cada respuesta que yo esté de alguna forma poniendo en ese cuestionario, pues le puedo poner un código IQ de alguna forma. Y a través de mi teléfono celular, tabulo de una forma. A la pregunta número 1 le pongo un código. A las respuestas, que son respuestas de falso o verdadero, les pongo un código. Y paso con mi teléfono celular a través de ese código y voy haciendo ese proceso de interpretación o ese proceso de tabulación. O a través de la misma computadora, pues en ese sentido, a través de ese código. Ojo en esto. La gráfica, aquí vamos a ver cómo se va a presentar una gráfica para cuando haga ese capítulo número 4. Esa gráfica puede ser de barras, circular o lineal. Eso ya lo especifiqué yo, allá en mis técnicas, allá en mis métodos, cómo voy a presentar los datos. Las gráficas se presentan de la siguiente forma. Número 1, el nombre de la gráfica. El nombre de la gráfica es la pregunta propiamente. La pregunta que yo estoy presentando. Ojo, debo de poner gráfica por cada pregunta. Y en esa gráfica yo puedo incluir, si quieren, edades o géneros. Esto ya es distinto. Pero hay muchas personas que cometen este error. Pasaron 20, su encuesta es de 20 preguntas. Y en una misma gráfica presentan los 20 resultados. Ahí está mal. Debo de graficar por cada pregunta. Paso número 2, propiamente. Paso número 2 que debo de presentar en ese sentido. Es la gráfica propiamente. La gráfica que va a llevar ese tipo de interpretación de los datos en ese sentido. Paso número 3, la interpretación. Es donde yo voy a poner con mis palabras cómo se está dando ese proceso. El 85% de las personas que respondieron a esta pregunta fue por esto y esto. Hoy el 20% de los hombres respondieron de tal forma y de tal otra forma. Pues en ese sentido, ahí voy respondiendo propiamente esa pregunta o esa interpretación. Aquí viene un tip que les va a servir. Pongan atención a este. Las gráficas llevan conclusión, donde estoy presentando los resultados o estoy concluyendo los resultados de esa investigación. Ojo, si estoy haciendo la conclusión por gráfica, estoy haciendo ya las conclusiones de mi informe final, porque en las conclusiones, propiamente, estoy presentando los resultados de la graficación. Entonces, haciendo las conclusiones por gráfica, hago de una vez el proceso de conclusiones para mi informe. Estos son tips que a ustedes les va a servir para hacer su trabajo, para hacer más fácil ese proceso de investigación en ese sentido. Todo esto que vimos el día de hoy, todo este que vimos es lo que a ustedes de alguna forma les tuvieron que haber enseñado propiamente en el curso de técnicas de investigación, pues de alguna forma. Si se los enseñaron, pues qué bien. Si no se los enseñaron, pues tengo que aprender. Tengo que de alguna forma detectar esos aspectos. Si yo quiero hacer una buena tesis, si yo quiero manejar un buen tipo de trabajo, debo de hacerlo a través de ese proceso. Debo de presentar. Solo la planificación de este marco metodológico me pudo haber llevado alrededor de 1 a 2 meses.
solo planificarlo, solo de alguna forma presentar ese tipo de trabajo en ese sentido. Todo esto lleva tiempo, todo esto lleva de alguna manera un proceso. Es lo que algunas personas a veces no entienden y es donde algunas personas se molestan cuando se les dice que la tesis lleva un tiempo propiamente. Espero que lo que hayan visto el día de hoy les sirva para el desarrollo de su trabajo de tesis. Conocieron algunas técnicas, conocieron dentro de las técnicas que ustedes están acostumbrados a través de las entrevistas o a través de las encuestas, cómo se debe hacer ese proceso. Les enseñé algunos apartados de cómo tabular propiamente. Les enseñé que cuando ustedes tabulan, están haciendo las conclusiones. Espero que les haya servido este curso propiamente o esta sesión para que ustedes puedan planificar bien ese marco metodológico. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieran decir? ¿Algo que ustedes quieran preguntar? Escucho ahí sus preguntas o sus interrogantes. ¿Alguno había visto estas técnicas? ¿Algunos se las habían enseñado? ¿Alguien ahí que quiera participar? Si no, yo pregunto. Si no, voy a hacer un tipo de test ahorita con ustedes. A ver, Karina Jerónimo, ¿en qué fase de su proceso de tesis va? Si es que ya la inició. A ver, Gustavo Alfredo, ¿en qué fase va? Gracias, Gustavo. Ahorita. Excelente el curso, licenciado. Muy agradecido con usted por impartir estos temas. Me disculpo, pero me debo. No hay problema, no hay problema. No hay sentido. A ver, Maribel, ¿algo que usted quiera decir? ¿Algo que usted quiera plantear? Participen, jóvenes. Como se los he dicho, sáquenme el jugo, aprovechenme. En ese sentido. Esto les va a ayudar para hacer su trabajo de tesis. En ese sentido. ¿No? Bueno, vamos a ver, Luis, una consulta. ¿Podría proporcionarnos alguna guía para conocer el contenido mínimo de una tesis? Eh, Luis, ¿tiene acceso a la plataforma de Wedding? Si no, a través del correo me puede pedir el material de apoyo. Con mucho gusto les puedo compartir ese material que usted necesita. Ahí me especifica propiamente qué es lo que usted quiere con esa guía propiamente. Según usted, ese contenido mínimo que debe llevar una tesis. Probablemente el contenido mínimo es lo que estamos viendo en este curso. El contenido mínimo es el anteproyecto, el informe final, propiamente. Eso es lo que lleva la tesis. No sé a qué se refiere usted con esa guía, pero me la puede pedir ya sea a través del correo. Ahí es licenciado orantescalos@gmail.com para que usted ahorita lo voy a colocar ahí en el chat para que usted me lo pueda pedir por esos medios. Pues, en ese sentido. ¿Alguna otra duda? Licenciado, buenas noches. Sí, Flori, lo escucho. Yo con una consulta. Vea, cuando nosotros estamos haciendo los instrumentos de observación, eh, ¿hay algún límite o alguna cantidad mínima o máxima de preguntas que podamos realizar a la hora de hacer estos instrumentos? Por ejemplo, si vamos a hacer una lista de cotejo, digamos, una observación, ¿verdad? ¿Podría ser, por ejemplo, únicamente 10 preguntas o tienen que ser más? Depende de usted, depende de sus objetivos, depende de su meta, depende de sus métodos, de sus técnicas de investigación. Lo que vimos, probablemente en el plan metodológico, usted va a saber cuántas preguntas considera necesarias para hacer el trabajo. Ok. Usted puede ser solo con una pregunta, o si usted se quiere complicar la vida poniendo 200 preguntas, es decisión de usted. Es Sí. usted propiamente la que va a determinar a través de su método. Ahorita voy, Kimberly, a través de su procedimiento donde usted vaya a explicar eso. Ok, ahora con una encuesta, yo había pensado hacer una encuesta con preguntas cerradas, ¿verdad? Sí, no, nada más, porque pensaba obviamente pues a la hora de sacar todo el vaciado, ¿verdad? De toda esta información,
pues obviamente a la hora, pues, son 146 estudiantes, imaginaba yo, ¿verdad? Como demasiado, ¿verdad? Pero pues obviamente el asesor quiere que no, ¿verdad? Que vayan preguntas abiertas y que todavía yo escriba por qué, especifique y todas estas cosas. Entonces, y me decía que podían ser hasta 15, 20 preguntas, pero yo las limité a 10. Es posible que sean solo 10. Usted va a poder debatir con él a través de una argumentación metodológica, a través de la descripción de su marco metodológico, porque usted solo quiere poner 10. Mire, no haga encuestas, haga grupo focal. Es que él quiere encuesta, ley, ya. Bueno, se lo digo con todo respeto, doña Flori, se lo digo con todo respeto. No va a poner usted a pelearse con él. No. Sencillamente argumentele que usted va a encontrar otro procedimiento a través de otra técnica o a través de otro instrumento donde usted va a poder obtener a mejores información o mejores resultados que a través de una encuesta. Existen otros procedimientos. Usted le va a presentar el buen asesor, lo que quiere es que usted tenga independencia, lo que vimos en la sesión número 2, que usted como futura profesional pueda argumentar con base teórica y con base metodológica propiamente cómo va a obtener esos resultados, cómo va a obtener propiamente esa información. No necesariamente a través de una encuesta, a través de una entrevista. Preséntele otras alternativas, preséntele otras propuestas. Eso es lo que usted como futura profesional debe de hacer. No le tenga miedo, no le tenga pánico, con el buen asesor. Ahora, si es aquel asesor necio, terco, Sí. aquel asesor que en vez de ayudarme me perjudica, bueno, pues donde manda capitán, no manda marinero. Pues no me queda más que hacerle lo que él me está diciendo, pues en este sentido. Pero ¿Qué ese es el opción mal asesor. perdón, qué opción me había dado? Grupos focales, análisis de coyuntura, test, por ejemplo, los test que usted puede manejar. Existe los grupos Delphi, en ese sentido, donde cual yo voy a través puede ser dramatizaciones, una obra de teatro, por ejemplo, una improvisación, en el cual usted divide en grupos a ese grupo de estudiantes y les presenta a través de un hecho o a través de un fenómeno cómo ellos pueden reaccionar. Y a través de esa interpretación ellos podrán actuar para responder a las preguntas que usted está haciendo. Esa es otra técnica, una dramatización, una obra de teatro, pues en ese sentido, o a través de un test, donde usted va a averiguar la forma de pensar, las costumbres o tradiciones que tenga este grupo de personas. Pero eso usted se lo debe de plantear a su asesor. Ok, muchas gracias. Sí, Kimberly tenía la mano levantada. Sí, buenas tardes. Fíjese que con una consulta, viera de que estoy en proceso, ¿verdad?, de argumentar todas las técnicas y herramientas que estoy utilizando, pero prácticamente estoy sustentando todo eso con Hernández Sampieri. Quería ver si usted me podía recomendar Otro material. Utiliza Monzón. algún otro libro, ¿verdad?, sobre investigación que también me pueda apoyar para sustentar eso. Utilice Monzón, se me va el nombre ahorita. Pídamela por correo. Ahí puse el correo para que usted vea. El apellido es Monzón. Espérenme, ahorita me voy a cortar. ¿Quién es Monzón? Ahorita le digo. No lo tengo a la mano. No lo tengo a la mano. Pero de alguna forma, vamos a ver aquí, ahorita se los digo. Monzón, Mérida. Samuel Monzón. Samuel Monzón, el libro se llama Introducción al proceso de investigación científica. Muy bien, muchísimas gracias. También puede utilizar, bueno, no sé cómo anda usted en inglés. Puede utilizar, bueno, se lo voy a poner en español para que usted, se llama, no, mejor lo voy a poner uno en español. Rojo Mónica, se llama texto instrumental o textos para instrumentos de técnicas de investigación. Y está Scott Patrick, que es Introducción a la Investigación y Evaluación Educativa
de veras que esta bibliografía se las puedo poner también a ustedes para que encuentren otros procedimientos. Aquí se refiere propiamente a autodidácticamente. Si en mi unidad académica, mi asesor o el que me dio el curso de técnicas no me enseñó estos procesos, pues debo de aprender de otra forma. Les voy a subir la bibliografía de veras para que ustedes tengan ese material de apoyo, esas referencias. Esto bueno, su pregunta, Kimberly. Prometo que la otra semana les tengo subido ese material. En este caso, me lo pueden pedir por correo o lo voy a subir a la plataforma, obviamente. Bueno, había otra persona que había levantado la mano, es que ahorita perdí la secuencia. ¿No hay ninguna otra duda? Bueno, recapitulando. El marco metodológico es planificación, planeación, personal. Es ver cuánto tiempo me va a llevar mi trabajo de campo. Paso número 1. Paso número 2, requiere organización de ustedes. Requiere propiamente esa organización para hacer ese trabajo de campo, que me puede llevar alrededor de 1 a 3 meses a hacer ese trabajo de campo. Claro, si lo hago con el debido proceso. Ahora, si yo quiero hacer las encuestas en 1 hora, pues esa es otra historia. Pues, ya depende de cada persona. Y la otra información que quiero darles es a aquellos que tienen acceso a la plataforma, por favor, ahí se encuentra el mosaico de técnicas y de lo que vimos hoy del marco metodológico. Repito, aquellas personas que no tengan el material me lo pueden pedir por el correo propiamente y ahí yo les mando el material de apoyo. En la plataforma de Wedi se encuentra la tarea número 2, donde ustedes la próxima tienen hasta el lunes de la otra semana, donde me van a presentar su presupuesto. Yo les voy a dar una cantidad de 10,000 quetzales. Es ficticio, pues no me lo van a tomar en serio. Les voy a dar una cantidad de 10,000. Quiero ver cómo van a manejar ustedes esos 10,000 quetzales para hacer su tesis. Quiero estados financieros. Eso sí, por favor. Quiero que me entregue un estado financiero. No importa si usted no es de económicas. Usted aprendió a manejar contabilidad. Quiero propiamente un balance en ese sentido de ese dinero. Bueno, yo les estoy dando el dinero. Quiero cuentas claras. No quiero que se estén apropiando de dinero que no les corresponde a ustedes, porque en la vida real alguien les va a dar el dinero. Esa persona que les vaya a dar el dinero, eso lo vemos la otra semana, puede ser un familiar, un amigo, un conocido propiamente, que les va a dar ese dinero, o una empresa, pues, en ese sentido. Pero hay que estar con estados financieros. El dinero no es de ustedes. Y aunque fuera dinero de ustedes, también deben de aprender a llevar un estado financiero, un estado contable. Eso lo vamos a ver la otra semana, cómo se elabora un presupuesto. Y la otra apartado de la tarea es que me elaboren su cronograma. Ese cronograma lo pueden hacer en diagrama de Gantt o en diagrama de PERS. No sé cuál es el que a ustedes les sea más fácil para la elaboración de las actividades. En ese sentido. También eso lo vamos a ver la otra semana para que ustedes puedan ver cómo se desarrolla ese tipo de cronogramas. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Entonces, les prometo que la otra semana voy a crear un enlace a Drive para aquellas personas que no tienen conexión a la plataforma de web y les voy a tirar la bibliografía para técnicas de investigación, para que conozcan otros procedimientos de cómo hacer esas técnicas de investigación, y lo voy a subir también a la plataforma de Wedi para que ahí tengan ustedes ese material. Y si no, pues me lo piden por el correo, que con mucho gusto se lo comparto. Solo que si me lo van a pedir por correo, deben un tiempecito, ¿no? O sea, más seguro como por el viernes, porque tengo que crear el documento todavía, pues en ese sentido. Entonces, no me lo van a pedir hoy ni mañana porque no lo tengo, pues en ese sentido. Tengo que crear todavía el documento. Bueno, si no hay otra duda, entonces damos por finalizada la grabación del día de hoy y también damos por finalizada la sesión del día de hoy y nos estaríamos viendo el próximo martes. La otra semana vemos cómo se elabora el marco administrativo. Eso es lo que vamos a ver la otra semana. Entonces, en este momento doy por finalizada la sesión. En este momento termino la grabación. Les deseo éxitos, triunfos.